Hola, ¿cómo está la gente de Tapiales? Es un privilegio poder compartir con ustedes y quiero que podamos ver un tema muy especial hoy, así que vamos a tener una palabra de oración y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo, te pedimos que bendigas este mensaje, hablando especialmente de la amistad. Estamos aprendiendo, estamos creciendo en esta área y queremos que tú nos hables hoy, Señor. Que podamos ser personas, amigos, que muestren características de una verdadera amistad, Señor. Te amamos y dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo estás? Vamos a comenzar entonces con este tema que lo titulé La alegría en medio de la alegría. Y quiero que puedas pensar en una persona que sufre. Quizás vos fuiste una persona que sufrió o que está sufriendo en este tiempo, ya sea algo emocional, ya sea algo físico, ya sea por algo espiritual. Muchas veces sufrimos. Y nos ha tocado en varias ocasiones ver personas sufrir. Ahora, cuando nosotros vemos a alguien sufrir, es normal ponernos al lado de esa persona o aunque sea sentir algo por esa persona, ya sea pena, dolor, tristeza, o incluso ser empáticos y ponernos al lado de esa persona para acompañarla en el tiempo de dolor. O quizás muchas veces te tocó ver personas que se pusieron al lado tuyo cuando vos sufriste, cuando vos la pasaste mal, cuando no había nadie en ese momento y esa persona te mandó un mensaje, te dijo estoy orando por vos, te quiero ayudar. Pero muchas veces nos resulta difícil encontrar personas que cuando a nosotros nos va bien, cuando prosperamos, cuando tenemos alegría, que también se pongan contentas. Este es un filtro muy grande para reconocer cuáles son los verdaderos amigos. O si yo estoy siendo un verdadero amigo, porque no solamente es difícil encontrar personas que se alegran cuando yo me alegro o se alegran cuando a mí me va bien, sino que también es difícil alegrarnos o nos cuesta alegrarnos cuando al otro le va bien, cuando el otro tiene lo que yo quiero tener y no lo tengo, cuando al otro le dieron algo que quizás yo estoy trabajando y buscando hace mucho tiempo y no lo puedo tener. A veces nos cuesta alegrarnos en esos momentos. Por eso titulé este mensaje La alegría en medio de la alegría. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente cuando vemos a un amigo, una amiga, cuando vemos a un familiar alegrarse o prosperar en un área de su vida? ¿Nos alegramos? Porque como te decía, muchas veces es fácil para nosotros sentir pena o acompañar a alguien que está sufriendo, pero muchas veces nos cuesta tener admiración o ver a una persona que está prosperando, que está consiguiendo sus metas, que está avanzando en su vida y no alegrarnos. Ahora, quiero presentarte a tres personas hoy. En primer lugar, una persona que prosperaba. En segundo lugar, una persona que se amargaba. Y en tercer lugar, una persona que amaba. Y quiero que al final de estos minutos que podamos ver estas tres personas, vos puedas identificar qué persona sos. Si sos alguien que prospera, o alguien que se amarga, o alguien que ama. Mira, vamos a ver en la vida de David, si pueden abrir 1 Samuel capítulo 18. Acordate, ya en este punto estuvimos viendo, o quizás cuando llegamos a este punto, mejor dicho, estuvo pasando algo muy interesante, que fue Saúl había sido desechado como el rey de Israel, David había sido ungido, y en el capítulo 17 vamos a encontrar esta historia tan famosa que es David venciendo a Goliat, ¿no? Pero volvemos a esta pregunta, ¿cómo estar alegre cuando al otro le va bien? Y quizás a mí no. Mirá, vamos a leer ahí en el capítulo 18 y vamos a ver a esta persona que se amargaba, que prosperaba. Esta persona es David. Mirá, 1 Samuel capítulo 18 dice: aconteció, versículo 1, que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Versículo 6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos al final del capítulo y vamos a leer versículo 30, dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos,
Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Fíjate, vamos a ver una persona que prosperaba. Se hizo de mucha estima su nombre. Vamos a ver una persona que tenía más éxito que los demás. Ahora, la gran pregunta para ver este hombre que prosperaba es, ¿dónde tenía David su felicidad? Y quiero que te preguntes, ¿en qué está basada tu felicidad? Mira, la felicidad de David estaba puesta en Dios antes que en lo material. Salmo dice, tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. David dice, Dios, vos pusiste más alegría en mi corazón que aquellas cosas materiales que yo puedo tener en abundancia. David tenía su felicidad puesta en Dios antes que en las riquezas, antes que en las cosas materiales. No solamente esto, sino que él tenía su felicidad puesta en Dios antes que en la forma de pensar de este mundo. Fíjate, él va a decir, los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Fíjate, los preceptos del Señor son rectos, alegran mi corazón. Él tenía su felicidad puesta en Dios antes que en el pensamiento o la filosofía que este mundo puede introducir a nuestra mente. Constantemente somos bombardeados de que tenemos que tener ciertas cosas o ser de cierta manera o hablar de cierta manera para tener felicidad, alegría, gente que nos siga. Sin embargo, David decía, en tus preceptos, en tu ley, encontré alegría. Ahora, no solamente la felicidad de David estaba puesta en Dios antes que en lo material, estaba puesta en Dios antes que en las filosofías de este mundo, sino que la felicidad de David estaba puesta en Dios antes que en los sentimientos que podían venir en su corazón y en su mente. Dice, tú cambiaste mis lágrimas en danza, me quitaste la tristeza y me rodeas de alegría. David estaba convencido de que Dios podía cambiar su corazón aún en medio de la dificultad. En este tiempo estuve leyendo varios salmos con el grupo de mi iglesia y constantemente veíamos a David ser perseguido, sufrir, clamar a Dios por ayuda. Sin embargo, la prosperidad de David, este hombre que prosperaba, su prosperidad no se veía relacionada directamente a las cosas materiales que él tenía, o a la forma de pensar de este mundo, o a los sentimientos que él sentía. Porque su felicidad estaba puesta en Dios. Prosperidad no es un sinónimo de que todo te va a ir bien. Prosperidad es un sinónimo de que vos tenés claro dónde está tu felicidad. En Dios, tenés tu felicidad en Dios antes que en lo material, tenés tu felicidad en Dios antes que en las cosas que este mundo piensa, tenés tu felicidad en Dios antes que en los sentimientos que a veces vienen a tu vida. Mirá, la victoria que David tuvo contra Goliat fue basada o fundamentada en Dios y no en él. Y cada victoria que él estaba teniendo, que le daba más éxito que en los demás, estaba basada en Dios. Él decía, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, vos venís con espada y con lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él tenía una relación íntima con Dios que era la raíz o el centro de su felicidad. Pero no solamente vemos en este capítulo 18 una persona que se amargaba, que prosperaba, sino que también vemos una persona que se amargaba. Fíjate, dice ahí el versículo 9 del capítulo 18, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día no miró Saúl con buenos ojos a David. En primer lugar, Saúl constantemente estaba mirando a David. Y hay tres cosas que hacían que él se amargue, que Saúl se empiece a amargar. Y todas están relacionadas con la envidia que muchas veces viene a nuestro corazón y que le damos riendas sueltas en los momentos en que vemos a otro prosperar. Ahora, ¿cómo la envidia hace que nosotros nos amarguemos? ¿Cómo la envidia puede llegar a amargar nuestra vida? Mirá, en primer lugar, nos menospreciamos. Nos menospreciamos. Dice ahí, Saúl dijo, solamente le falta el reino. Ahora, para Saúl era más importante lo que la gente decía de David que él era el rey de Israel. Si bien sabemos, entre paréntesis, que él ya estaba desechado para seguir siendo el rey, él dice, a David solo le falta el reino, a mí me dieron 1000, a él le dieron 10.000. Él era el rey de Israel y se menospreció. Dice, la palabra de Dios dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud.
Y yo pienso que muchas veces nosotros nos menospreciamos, nosotros somos los primeros en darnos menosprecio. Vemos a los demás y decimos, no, yo nunca voy a poder ser como él. Vemos a una persona, no, yo nunca voy a poder llegar a hacer lo que él hizo. No, yo nunca voy a ser tan bueno como este amigo que tengo. Y empezamos a menospreciarnos. Empezamos a ver al otro y no nos vemos a nosotros mismos. Y realmente la palabra nos manda a que nosotros tenemos que tener un concepto real del que cada uno debe tener. Ni menos ni más. Pero muchas veces cuando vemos a alguien prosperar, la envidia surge y decimos, yo estoy en un escalón menos, yo soy menos, y nos menospreciamos. Pero muchas veces la envidia nos empieza a amargar no solo cuando nos menospreciamos, sino también cuando no admiramos a los demás. Cuando no podemos decir, wow, mirá, el otro le fue bien, qué bueno que está yendo bien. Qué bueno que a mi hermano le está yendo bien. Qué bueno que este amigo mío, adolescente de mi edad, está dando pasos firmes en su vida cristiana. Lo vemos y ya decimos, no, pero yo sé realmente quién es él no va a poder. Él hizo esto. Y empezamos a tirar abajo a la persona en vez de admirar que quizás dio un paso importante en su vida. Mirá, dice David en un momento, porque tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y en este salmo, cuando David dice eso, quizás está hablando de impíos, de personas que no conocían a Dios, enemigos de Dios. Sin embargo, muchas veces a nosotros nos surge este sentimiento de envidia cuando vemos prosperar a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y si le damos riendas sueltas y no podemos trabajar para admirar lo que mi amigo o mi amiga está teniendo o está prosperando en su vida, nos vamos a amargar. No solamente la envidia nos amarga porque nos menospreciamos a nosotros mismos, porque no podemos admirar a los demás, sino también porque no actuamos cuando ella aparece. Mirá, en Eclesiastés 4:4 dice, vi asimismo que todo trabajo y excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Cuando alguien hace algo con excelencia o cuando alguien hace un trabajo o una obra, dice que muchas veces despierta envidia de la persona que está al lado, del próximo, del prójimo. Y es una realidad. Ahora, cuando Salomón escribe esto en Eclesiastés, estaba diciendo una gran verdad, porque muchas veces cometemos el error de decirle a las personas, no tomes decisiones por emociones. Y en realidad está bien la frase o la idea, pero la realidad es que Dios nos creó con emociones. Dios te puso en este mundo a vos, te creó a vos y a mí con emociones. Las emociones son una alarma que nos ayudan a tomar decisiones, que nos ayudan también a poder identificar diferentes situaciones. Mirá, nuestro cerebro es una de las partes más importantes del sistema nervioso que nosotros tenemos. Y se divide en varias partes, varios lóbulos. Y uno es el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal se divide en ciertas partes también. Yo no soy experto en esto, pero lo he escuchado hablar en este tiempo por varios psicólogos y gente que estudia counseling, de cómo las emociones están ahí y nos ayudan a tomar decisiones. Son una alarma, ellas se van a despertar y van a estar ahí y van a venir. Lo que quiero decirte con esto, que lo vemos en Eclesiastés, es que la envidia va a venir. Es que muchas veces vas a ver a alguien prosperar y algo va a surgir en tu mente o en tu corazón. Y la pregunta no es si la envidia va a surgir, porque va a surgir. La pregunta es qué vamos a hacer cuando surja. Mirá, la envidia nos amarga cuando no actuamos cuando ella aparece. Cuando no nos esforzamos para decir, no, yo quiero admirar a esa persona. Yo quiero ver a esa persona y decir, quiero quizás llegar a donde ella llegó, quiero ver qué pasos dio para tomar esa buena decisión, quiero ver qué cosas dejó de hacer para que ahora le vaya bien, y quiero crecer, y quiero ponerme contento, como dice la palabra de Dios, que ahora lo vamos a ver, gozarnos con los que se gozan, y ser un verdadero amigo. Una característica de una verdadera amistad es aquella persona que aunque esté sufriendo, te ve prosperar y se alegra, porque te ama, porque te quiere. Y justamente de esta es la última persona que vamos a ver, una persona que ama. Vimos una persona que prosperaba más allá de las cosas materiales que podía tener, y este era David, aquel que prosperaba porque su felicidad estaba puesta en Dios. Vimos una persona que se amargaba porque no podía ver a una persona prosperar y admirarla, o ponerse contento, o no menospreciarse.
y no supo actuar y tomar una decisión previa antes de que la envidia aparezca. ¿Qué voy a hacer cuando la envidia aparece? Esta persona era Saúl y se amargó su vida constantemente, vino en un declive donde él empezó a tomar malas decisiones por esta amargura que había en su corazón a causa de la envidia que tenía contra David. Pero en último lugar te dije una persona que amaba. Y este es Jonatán. Y a mí me encanta cuando me preguntan o me piden hablar de la amistad. Para mí Jonatán es un ejemplo clave. El capítulo 18 dice ahí, el versículo 1, ya lo leíamos. Al final dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Muchos usan en este tiempo este concepto de que Jonatán amó a David para hablar de la homosexualidad, para hablar de la diversidad de género, para hablar de que Dios aprueba eso. Y cuando yo leo que Jonatán amaba a David como a sí mismo, me acuerdo de Mateo 22:39, cuando Jesús resume los mandamientos y dice, el primer mandamiento es amar a Dios, pero el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Y realmente Jonatán estaba amando a David como a sí mismo. Y aun cuando David podía significar en la vida de Jonatán una amenaza contra su posición, porque ponte a pensar, David de repente estaba en este momento donde quizás se podía decir que él iba a ser el próximo rey, o se podía deducir que la fama de él empezaba a crecer y tenía éxito, y David decidió amarlo aun cuando su posición, la posición que él tenía, se veía afectada. No, ¿por qué vemos esto? Bueno, porque ahí dice el versículo 4, dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. O sea, Jonatán le dijo, mirá, esto que es el manto real, esto que es algo que me distingue de todos los demás, porque Jonatán lo tenía como el hijo del rey, te lo doy a vos, David, porque te amo, porque me encanta verte prosperar y veo que Dios está con vos. No solamente se amenazaba su posición de que en realidad Jonatán tendría que ser el próximo rey porque él era el hijo del rey, sino que también su protagonismo. Vamos a ver en un capítulo que Jonatán era un guerrero tremendo, que él era alguien estratégico. Y cuando David aparece, todos hablaban de David, no hablaban de Jonatán. Sin embargo, Jonatán decidió amarlo. Y no solamente su posición, su protagonismo, sino también su prosperidad. Imagínate que pensar que ya no vas a ser el rey es pensar que todos los tesoros del rey, el palacio del rey, el lugar donde el rey vivía, las armaduras, la seguridad, la comida, todo lo que el rey tenía, ahora no lo iba a tener Jonatán, lo iba a tener David. Sin embargo, Jonatán decidía amar a David en medio de la prosperidad. Mirá, me encanta porque hay un pasaje ahí en el capítulo 23 donde en el medio del desierto Jonatán busca a David y dice el versículo 16 del capítulo 23, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Dice que Jonatán se encontró con David y fortaleció su mano en Dios. Esta era una característica de una verdadera amistad. Alguien que estaba dispuesto a amar a aquel que estaba prosperando. Alguien que estaba dispuesto a amar antes de ser alguien que se amargaba porque tenía envidia. Te dije al principio, cuando veas a estas personas, que puedas examinar y pensar qué persona está siendo vos. ¿Qué pasa cuando a tu amigo le va bien? ¿Te amargás o decidís amar y demostrar amor a esa persona? Mirá, me encanta porque te quiero terminar con un versículo. David dice, después de pensar en la prosperidad de los impíos, que lo mencionamos en un momento, dice, cuando pensé para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Claro, David veía prosperar a los impíos, pero sabía que cuando él entraba al santuario de Dios, a la presencia de Dios, cuando él tenía comunión con Dios, sabía que el fin de ellos era algo de condenación, ¿no? Que su prosperidad era algo terrenal, algo del momento, que iba a pasar. Sin embargo, cuando veo el principio que David utiliza acá, de entrar en el santuario de Dios, de tener comunión con Dios, nosotros tenemos que estar desafiados a hacer lo mismo, a entender que nuestros hermanos van a prosperar y que va a ser un duro trabajo cuando la envidia surja, pero estando en la presencia de Dios, estando en el santuario de Dios, vamos a poder vencer.
Y vamos a poder decidir que no quiero ser alguien que le da riendas sueltas a la envidia, que se menosprecia o que no sabe actuar cuando la envidia surge, sino que quiero ser alguien que admira, alguien que pone su felicidad en Dios antes que en las cosas materiales y demostrar así una característica de la verdadera amistad. Amar a mi prójimo como a mí mismo, aun cuando a mí me va bien, pero a mí me va mal, pero a él le va bien. Así que te quiero animar con esto. Simplemente un pensamiento, una idea de cómo la amistad no solamente se tiene que ver en los momentos difíciles, sino en los momentos donde al otro le va bien. Y si sos alguien que en este momento estuvo luchando con la envidia, te animo a que puedas pensar, reflexionar y examinarte y pedirle perdón al Señor. Y poder entrar en su santuario, en comunión íntima con Dios, en oración, en su palabra, pedirle perdón y decir, Señor, quiero ser alguien que se alegra porque quiero poner mi felicidad en vos antes que en todo lo que puede suceder a mi alrededor en este mundo. Así que te animo a que puedas ser un amigo, un verdadero amigo que muestre amor aun cuando a otro le va bien, que puedas tener alegría en medio de la alegría, aun cuando esa alegría no sea la tuya, sea la de otro, y vos puedas alegrarte y disfrutar y ser un verdadero cristiano, un verdadero amigo en este tiempo. Te mando muchos saludos y espero que ver estas 3 personas haya sido de bendición para tu vida.